para la gente que entra más tarde. Bueno, ahora estoy grabando. Bueno, buen día a todos. Hoy es martes 26 de mayo de 2020. Esto es Integración Arial. Eh, el tema de hoy es técnicas de estudio. El primer punto que es proceso de lectura. Ya el tema de la lectura. Es algo que hay varios que me lo han pedido. Esto siempre lo dejamos al final. No sé cómo. Vamos a ver, el tema es cómo leer. Y de eso vamos a trabajar esta clase. ¿Mm? Es una dificultad que tienen todos los estudiantes ingresantes y es el que les tiran con un montón de cosas y no saben por dónde arrancar. ¿Estoy en lo cierto o no? ¿Qué me dicen? Pregunto a todos. ¿No tienen dificultades para leer y para entender lo que están teniendo que... Sí, profe, a mí me cuesta un montón. por ejemplo, ¿en qué? Leo, no, lo leo varias veces. Y bueno, lo leo una vez, después como que me fijo bien la consigna y lo vuelvo a releer y más o menos ahí le voy enganchando un poco más. Pero por ahí lo leo 2 o 3 veces hasta que lo entiendo bien. Pero leer cuesta al principio, entonces. Sí, sí, Bueno, tenemos sí, que sí. identificar cuáles son esas dificultades y cómo las vamos a resolver y cómo vamos a ir Una vez trabajando que me con cada. encaminé, por ejemplo, ya con las preguntas y eso, bueno, voy como buscando un poco más específico ahí. Sí, bueno, a ver, ¿y el resto de la gente? Bien, eso me interesa. ¿Y el resto de la gente? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir de A, los problemas de a que mí tienen los, de lectura? Sí. a mí los textos de psicología y esos son los que más me cuestan, ¿Por qué? porque no, no sé, no los entiendo bien. Ah, Tengo que bien. leer muchas veces. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre eso, sobre cómo trabajamos y primero nos vamos a preguntar qué es leer. ¿A qué le llamamos? Porque todo el mundo dice yo leo, pero vamos a ver qué es leer. Voy a las definiciones de la Real Academia. Dice, esto es lo que tienen subido ahí en el Face, ¿no? Esta red conceptual. Sigue llegando gente. Ah, se conectan solas. Significa, leer es pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo, ¿se ve bien ahí? ¿Lo ven bien, bien grande? Sí, profe. Comprendiendo la significación de los caracteres empleados, o sea, las letras, sería la primera. La segunda definición de la RAE es comprender el sentido de cualquier tipo de representación gráfica, leer la hora, una partitura, un plano. Bueno, ahí está. Vieron que uno puede leer, o sea, la palabra leer la reservamos para palabras, pero pueden leerse muchas cosas. Por ejemplo, podríamos decir que una antena de radio lee el espectro radioeléctrico para captar una señal. Un radar lee el espacio para buscar un objeto, un avión. Eh, un equipo de rayos X lee el cuerpo humano con rayos y detecta información y la devuelve. O sea, leer no solamente es eh, leer texto, sino que leer es leer muchas otras cosas. Tercera acepción de leer, entender o interpretar un texto de determinado modo, que es lo que les piden a ustedes fundamentalmente, que entender, interpretar, y les falta la parte de producir. No solamente se trata de leer, sino hay que producir cosas. Hoy vamos a dedicar nuestro esfuerzo al tema de la lectura y las próximas va a ser el tema de la producción. Vamos a ver, siguiente apertura. Vamos a ponernos de acuerdo con algunos conceptos que ustedes constantemente les preguntan. Por ejemplo, ¿qué es entender? ¿Qué es comprender? ¿Qué es explicar? ¿Qué es interpretar? Esperen que vamos a admitir. ¿Qué significa entender? ¿Qué significa comprender? Explicar, la explicación y qué es interpretar. ¿Por qué? Porque todas las usamos como sinónimos, pero son cosas diferentes. ¿Mm? Por eso voy a trabajar sobre cada cosa. Los voy a silenciar para que no se cuelen los audios. Si necesitan preguntar, levantan la mano. Bueno, ¿vamos bien hasta ahora? Bueno, entender. Entender es tener tener idea clara de las cosas, saber con perfección algo, discurrir, inferir, deducir. Acá la palabra discurrir es poder hablar sobre algo, ¿no? Entiende de motores, entiende el tema, entiende cómo me siento, ¿no?
viene del latín intendere, que significa dirigir a, tender a. Y de ahí, de intendere, también es, por ejemplo, tender un puente, tender. O, por ejemplo, en inglés, tender es lo que está como apoyo o servicio de otra cosa. El vagón tender, ¿no? Un vagón que va atrás de la locomotora y que le da combustible. O, por ejemplo, un barco tender de submarinos. Es un barco especializado en darle repuestos a submarinos, tender. Pero de ahí viene, de intendere. Intendere. Bien. Sigamos. O sea que entender es tener idea clara de las cosas. Es medio como, bueno, saber con perfección algo es algo, bueno, hay que hacer un gran esfuerzo. Quiere decir que el entendimiento, no sé si viene al principio, me parece que el entendimiento viene al final, ¿no? El tema de comprender. Comprender es abrazar o ceñir algo por todas partes. O sea, la comprensión es total. Contener, entender, fíjense que comprender y entender son sinónimas, aunque en la tercera acepción. Y la cuarta es encontrar justificados o naturales los sentimientos de otro. Entiendo cómo te sentís. Comprendo tu protesta. Comprender es encontrar justificados. Pero este cuarto no me interesa. Me interesan los primeros tres. O sea, la comprensión es de la totalidad de un proceso o de un concepto. Y entender es alcanzar o penetrar algo, es decir, meterse adentro de un tema. Dice, bueno, mira, comprendo bien las causas de la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Y porque puedo entender cuáles son los factores que llevan a tal proceso. O sea, entender es tener idea clara de las cosas, comprender es la totalidad. Vamos a ver qué pasa con la explicación. Y dice, explicar es, el explicar, este es un verbo, es declarar, está conjugado en infinitivo. Es declaración o exposición de cualquier materia, doctrina o texto con palabras o ejemplos, para que se haga más perceptible. Esto, por ejemplo, es una explicación, porque estamos hablando sobre la lectura y estoy intentando dar ejemplos. Lo cual no quiere decir que la explicación le sirva a todo el mundo, ni la explicación sea total. La explicación no es la comprensión, porque la explicación es lo que yo les digo a ustedes, pero la comprensión es el esfuerzo que tienen que hacer ustedes para entender y manejar lo que yo les estoy intentando explicar. Y la única forma que yo me dé cuenta si estamos bien es que ustedes me digan cosas. Si no, no entiendo cómo la explicación, o sea, yo no puedo entender si mi explicación llega al final. Acá hay una etimología del latín explicatio, explicationis, que significa desplegar. Es desplegar lo que está plegado. ¿Y qué es la explicación? Este sí es un verbo, explicar era un sustantivo. La explicación es la acción y efecto de declarar, manifestar, dar a conocer lo que alguien piensa, exponer sobre una materia, enseñar en la cátedra, dar a conocer la causa o un motivo de algo, y como en forma pronominal, llegar a entender, a comprender la razón de algo, darse cuenta de algo. Entonces, ahora me explico cómo, por ejemplo, ¿no? Ahora me explico por qué cada vez que hay un relámpago, después viene un trueno, y porque conozco las causas físicas del rayo. Te explico de qué trata la ley de educación superior. O te explico cómo veo yo este proceso. Bueno, ahí estás dando a conocer algo. Te explico las causas de la conquista de América. Estoy explicando en integración areal. Doy a conocer, te voy a explicar por qué primero te explico la lectura, te doy la lectura y después voy a procesar otras cosas. Y también viene una raíz latina acá, que es parecida a la otra, de explicare, que es el verbo en latín. Y por último, la parte de interpretación. ¿Qué es interpretar? Y fíjense que interpretar dice explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto. Interpretar es declarar el sentido de un texto. Primero. Segundo, traducir algo de una lengua a otra. Por ejemplo, es intérprete de inglés. A ver si alguien queda afuera. Ahí está entrando. Interpretar es explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. Bueno, se pueden interpretar, por ejemplo, diferentes causas de la Revolución de Mayo, a ver cuál es la mejor establecida,
o cuál es la que mejor se ajusta a las consecuencias. Y eso sería interpretación de causas. Y después concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad. A mí me parece, viene del latín interpretari, a mí me parece que cuando la gente habla de interpretar, piensa solamente en la cuarta, ¿no? Es decir, le digo a alguien, a ver, ¿cuál es tu interpretación de de tal fenómeno? Y el estudiante me dice, a mi modo de ver, esto es así. Y yo digo, mira, eso no te lo puedo admitir, porque si es tu modo de ver, yo no le puedo hacer crítica, no puedo criticar la forma en que vos ves las cosas. Pero sí me tenés que interpretar un proceso con arreglo al arte y a la ciencia que estás practicando. O sea que es eso último, a mi modo de ver, o es una opinión, es una forma de decir. Y la opinión está fuera de interpretación. Las opiniones no se interpretan, las opiniones no son datos y las opiniones no sirven para enseñar. No sirven. Así que no es que no me interese la opinión. La opinión viene al final. La opinión es un proceso que construyen ustedes luego de haber estudiado algo. Pero la opinión no se discute, es propia de cada uno. Creo que eso tiene que quedar bien en claro. O sea que cuando uno pida la interpretación, la parte personal, por lo menos en la enseñanza, no sé si tiene que estar. O sea, no hay una versión propia de la Revolución de Mayo, así como no tengo una versión propia del clima. A menos que yo sea un investigador profundo de climatología, le digo, bueno, mire, mi definición de geografía surge de tal y tal ponderación. Pero mi definición de geografía es mi interpretación de la geografía, pero no es mi modo personal de ver la geografía, sino que está ponderado por una serie de procesos. Mira, para mí la geografía es la manera en que las sociedades ocupan el espacio. Y no todo el mundo comparte esta manera de interpretar la geografía. Hay gente que dice que la geografía es el estudio de la Tierra, de la superficie terrestre, de la distribución de los fenómenos, bueno, otras definiciones. Bueno, en este caso, la palabra interpretación no es la cuarta, que es la del modo personal, sino que es intento explicar un proceso de diferentes modos. Bueno, volvamos a ustedes. Entonces, pregunto, ¿habían hecho esto antes de poder ubicar? Los otros profesores, ¿no les hablan constantemente de la interpretación, de la comprensión, de la explicación? ¿Qué me pueden decir de lo que han recibido hasta ahora en el curso de ingreso y en otras instancias? El tema de la explicación. ¿Cómo han trabajado este asunto, este tema? Escucho. Es algo que como que ya tiene que venir sabido. O sea, por ejemplo, dice, bueno, hago un texto explicando X, no sé, proceso de hominización. Pero es como que ya se da a entender que nosotros sabemos, o sea, no hay como una especie de introducción o ¿Y vos lo sabés? específicamente. ¿Y vos lo sabés? Eso No que sabría se da. explicar. No sabría No, explicar. profe, ¿Cómo, lo que cómo? sabemos lo que leemos. O sea, No, no no, no. sabemos. No me interesa el contenido. Vamos a los métodos ahora. No, no, Eh, no me importa el no es- contenido, si es antropología, psicología o es otra cosa. Vamos al tema. El profesor te dice, explica tal cosa. ¿Vos sabés lo que es explicar? No sé lo que no, es es como dice el hacerlo. compañero, no, nos dan la actividad y no se explica cómo. No, nadie nos explicó. Realmente un montón de cosas yo no sé y las estoy investigando acá en el camino. Claro, pero a ver, ese es el producto, eso lo que me está diciendo vos es el resultado. A lo que yo voy es a que, por ejemplo, supongamos que me encuentro con una clase donde alguien me dice, la explicación y la comprensión son dos procesos diferentes. ¿Eso nunca lo tuvieron? ¿Nunca les han hablado del tema de la comprensión, la explicación, del entendimiento en el curso de ingreso? ¿No les han dicho nada de esto? No, Listo, eso es lo que quiero saber. no, Entonces, profe. por ahora, esto lo único que les voy a pedir es que observen que son diferentes cosas y que hay que intentar, por lo menos según cada campo y según cada disciplina, intentar situar cada una de estas palabras según el contexto del cual surgen, porque no es lo mismo el entendimiento en filosofía, que el entendimiento en psicología, que el entendimiento en otras cosas. Esto es muy general, es de la Real Academia, pero es como para que tengamos en claro algunas cosas previas. Y espero que les sirva para poder definir mejor cada palabra. Cuanto más definiciones tenga, mejor, porque cada definición es como una herramienta de trabajo.
¿Vamos bien entonces? Entonces, parece ser que entender es lo que va al final. Lo primero que podríamos hacer es intentar explicar, que sería la primera, después podremos pasar a la comprensión, después al entendimiento y al final a la interpretación. Es como que la interpretación, ¿qué les parece a ustedes? ¿No sería algo así? A ver, piensen en la manera que ustedes tienen que resolver problemas todos los días. Medio como que, no es como que la interpretación viene al final. ¿Qué me dicen? Sí, yo creo que sí. Yo me imagino, ¿no? Vuelvo a retroceder mi tiempo atrás, cuando estaba como alumna y el profesor venía y habla de una clase, no sé, de la que sea, y expone enfrente del alumnado lo que va a disertar o decir en ese momento. Después, seguramente viene la explicación de lo que va a dar y tendría que ser, ¿qué entendieron por lo que expliqué? Claro. ¿No? Y ahí viene el Como una problema, secuencia. porque vos no sabés qué decir. ¿Me equivoco si digo esto? Les pregunto a todos. ¿No les pasa a No, ustedes? ¿Y ustedes qué entendieron de esto? ¿Y uno qué dice? Y nada. ¿Qué te puedo decir? no. Porque la única forma de Es como que mostrar, uno tiene que asimilar, profe, algunas cosas. bueno, Es no está como la que te lo palabra, explican y es como, acá no está similar, porque la palabra similar, el problema es que la palabra similar proviene de la biología. La asimilación es un claro, proceso de digestión. sí, no sé qué palabra entonces entraría Eh, en ese proceso. y ahí Para está. Entendimiento, poder, diría yo. entre que nos ¿Cómo? dan la información, Yo, recibirla di- y poder comprenderla sería, no sé. yo diría entendimiento, profe. Claro, ahora ustedes van a ver que en filosofía la palabra entendimiento tiene una tradición. Por ejemplo, los empiristas ingleses escribían en montones de trabajos que decían ensayo acerca del entendimiento humano. O sea, el entendimiento era una especie de facultad que tenían los seres humanos para recibir en su espíritu no es en el sentido espiritual, sino el espíritu es la parte, digamos, de nuestra personalidad. Así hablaban ellos. En la parte, porque es naturaleza y espíritu, ¿no? La naturaleza es lo material y el espíritu es la personalidad, es lo que te hace ser persona. No es el espíritu, el alma es otra cosa. Eh, ¿Cómo recibís vos en tu entendimiento, en tu psiquis, en tu capacidad mental, cómo recibís las señales del exterior e intentás construir sobre eso un conocimiento? Es la gran discusión de los empiristas, pero dicen entendimiento. Y el entendimiento es la capacidad de discernir, de tener claridad. La parte de la claridad. Claridad es, puedo distinguir con precisión qué es este objeto. El entendimiento arrancaría por ahí. Pero, pero yo diría que esto es un proceso que es gradual. Sería interesante hacer que ustedes piensen, miren estas definiciones y me digan cuál va al principio y cuál va al final, en su práctica cotidiana. Porque uno lo primero que es lee, después lo que lee es chino. Dígame si lo que estoy diciendo le resulta familiar. Leo chino. Sí, tal cual. Empiezo a buscar el Sí, diccionario. profesor, es tal cual, sí, es igual lo que dices. Todo no entiendo nada. Después voy al diccionario, lo leo por 49ª vez y ahí empiezo a entender algunas cosas. Me costó un montón de laburo. Por ahora estoy leyendo Palabra nada por más, palabra. palabra por palabra. Bueno, a mí me pasó hace muchos años, yo me preparé para una materia que se llamaba Geografía Física Argentina. Y tenía una profesora que estaba loca, después nos enteramos que terminó en un hospicio, nos terminó delirando, porque nos pedía cosas de memoria mal. Por ejemplo, nos pedía que nos recordáramos de los pasos montañosos y de la altura del paso de San Francisco. Eso. Entonces yo conseguí un libro que se llama Suma de Geología, que son artículos escritos sobre geología argentina. Bueno, los leí, me preparé 3 turnos porque tenía miedo de dar, porque sabíamos que era una persona muy difícil, además muy maltratadora. Bueno, la cuestión es que la primera vez leí chino. O sea, el texto de la disciplina geología a mí me resultó muy difícil. Bueno, lo preparé, lo volví a leer, lo volví a leer. En algún momento logré adquirir ese idioma. Y es como que no tenía del todo claro alguna que otra palabra, pero podía tener un discurso más o menos organizado sobre eso. Bueno, di mi examen, aprobé la materia, bueno, listo. Pasaron los años y me invitaron a participar en una excavación arqueológica en Córdoba como ayudante. Y yo fui 3 o 4 días porque me podía escapar del trabajo y fui. Entonces, en algún momento había que leer la estructura de un pozo, había que cavar un pozo de inspección y había que leer los estratos. Y yo me puse a hablar y de repente me vinieron a la mente, a la cabeza,
o sea, a mi conciencia, un montón de palabras que no usaba nunca, que tienen que ver con el tamaño de las piedras, la inclinación. No lo digo en el lenguaje técnico, lo digo coloquialmente porque si no, no lo entenderían ustedes y tendría que explicar toda la parte de estratigrafía. Pero no importa, yo empecé a hablar y hablaba, y era como si las páginas del libro me viniesen a la cabeza. Entonces, a los 3, 4, 5 minutos, digo, había un silencio arriba, porque yo estaba metido dentro de ese pozo y no veía lo que estaba haciendo la otra persona arriba. Che, ¿qué pasa? Le digo, no, estoy escribiendo, me dice. Dice, todo lo que vos me decís yo lo estoy anotando tal cual y vos me lo decís. Dice, yo no entiendo nada de lo que me decís, pero yo estoy seguro que alguien sí lo va a entender. Entonces ahí me di cuenta cómo funcionaba esto de que uno de repente, yo podía mantener un nivel de discurso técnico, y que el que es técnico sí lo podía entender. Bueno, el entendimiento viene por ese lado. El entendimiento viene, por ejemplo, es cuando vos vas a ver al médico y el médico te dice, mira, tenés una distensión fibromiálgica en el ligamento trigémino del no sé qué. No, decime qué tengo. No, mira, tenés un calambre. Entonces tómate un paracetamol y listo, andate a tu casa. Entonces, el entendimiento es imposible para el paciente si el médico le habla en la jerga técnica. Ahora, si le dice, no te preocupes, tenés una distensión muscular, hacer reposo, aplícate calor y se te va a ir. Entonces, el nivel de discurso y el nivel de entendimiento van parejos, para mí. Eso sí es una interpretación mía que les digo. Vamos a ver cómo hacemos una... Sí, decime. Por ejemplo, en sociopolítica, que leímos al Dussel, cuando lo leías era como un trabalenguas. Y después cuando el profesor lo explicó, es difícil, Althusser es difícil porque además tenés que... es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo hacer para meterme contextos que son difíciles? Es lo que vamos a trabajar ahora. Primero quiero trabajar un poco sobre el tema del proceso lector. ¿Qué es leer? Entonces, hay 3 etapas. Una es prelectura, como diciendo, esta es la fotocopia que tengo que leer de Toma. Entonces vos que empezás, es otro muerto que me tengo que comer. Yo lo conozco al profe de Toma, se rebarra ahí si digo esto. Es otra vez sos como Althusser. Y ya vos empezás diciendo, ahora soné, ya perdí, sábado y domingo voy a tener que leer esta fotocopia. No, díganme si eso no es así, ¿no? La parte prelectura es, ¿qué es lo que pones vos? Totalmente. ¿Es así? Bueno. Llegan los fines de semana y estamos como, ¿qué hay que leer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tarea queda? Pero la parte de prelectura es esta, es fijar objetivos. Digo, bueno, mira, antes de asesinar a nadie, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, mira, primero voy a buscar hoja y papel, me voy a conseguir un diccionario, voy a tener el teléfono cargado para poder buscar en internet. O sea, objetivos de lectura. Bueno, primero quiero hacer esto, ¿no? Vamos a ver, voy a tomar contacto con el material. Vamos a ver, pero me pregunto, ¿por qué me dio este material de Althusser? ¿Qué quiere el profesor con Althusser? No, lo que pasa es que le interesa la estructura, la ideología. Es por la ideología. Sí, tiene que ver con la ideología. ¿Está bien? Entonces pienso en ideología, digo, bueno, me anoto en un costado. ¿Qué es la ideología? Voy a buscar qué es, porque yo no sé qué es ideología. Así que tengo que averiguarlo. Formulo hipótesis. ¿Para qué me está dando este material? Porque está en la unidad 1. Porque forma parte de otro conjunto de textos, porque el profesor me dijo para qué lo quería, no sé, hipótesis, o mías. Dice, no, Althusser tiene que ver con tal otro, y ahí ya es un trabajo mío de por qué me lo dio. Porque si no te doy el manual de reparación del Fiat 128, y vos me decís, ¿para qué me dio el manual de mantenimiento del Fiat 128? No tiene nada que ver. Y ahí está, objetivo de lectura, no lo leo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con lo que tengo que leer. ¿Para qué me leo? Establece conocimientos previos. ¿Qué es ideología? ¿Quién fue Althusser? Empezar a buscar la biografía del Althusser, por lo menos, ¿no? Para empezar a tener... Esto es prelectura, todavía no toqué la fotocopia. ¿Quién es este muchacho? Bueno, a ver, hay un chat ahí, que alguien me pregunta algo. Bueno, ¿vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Entonces la lectura, Miguel Herrera, te contesto, es ininteligible, porque si es inteligible es porque lo podés entender. Inteligir es entender, lo que pasa es que no se usa nunca. Vamos a la parte de la lectura. A ver si entra solo, quiero saber si entran solos a la sala de lectura. Bueno, entonces en la primera, establecer inferencias. Inferir es partir de un dato para deducir otro. Bueno, mira, si es esto, es por lo otro.
por ejemplo, vos podrías decir, San Martín nació en Yapeyú y después fue a España. Ah, San Martín era correntino. Y esa es una inferencia. ¿Por qué no lo dice el texto? Lo estás poniendo vos. ¿Estamos bien? O sea, no está en el texto que estás leyendo que San Martín era correntino. Estás diciendo, en 1812 vino de España un barco, la fragata tal, que lo trajo a San Martín y a Alvear. Punto. San Martín había nacido en Corrientes. Pero vos decís que es correntino. Y tenés que decir algo más, que la provincia de Corrientes no existía en la época que nació San Martín, porque era el virreinato del Río de la Plata. Eso también es una inferencia, porque el texto no lo dice. Nota, cuando San Martín se fue a España, no existía Corrientes, sino que existía el virreinato del Río de la Plata y había una gobernación de Corrientes, pero no era la provincia. Ah, listo, ya está. Se termina la inferencia. Inferir es deducir o intentar construir de un texto. Ahora admito, compañeros, ustedes que están llegando. Segundo, reviso la comprensión mientras se lee. Estoy leyendo Althusser y me dice estructura. Uy, ¿qué será lo de estructura? Bueno, voy al diccionario y busco. Ideología. Y montones de palabras más, cualquier palabra, ¿no? Mientras voy leyendo, voy a ver cómo hago para establecer el significado de aquellas palabras que no entiendo. Profesor, interpreto, sí, una consulta con respecto a eso, los conceptos, porque por ahí ideología, uno lo busca en el diccionario y tiene una definición, y por ahí el autor le da otra definición particular. No, eso sucede muchas veces. No, siempre, porque la palabra ideología significa distinto en un texto de filosofía que en uno de... O ideología, mira, por ejemplo, te dice una conferencia de Milley, dice, ustedes son ideológicos. Bueno, la definición de ideología para Milley es que es diferente que la de Álvaro Lineras o para Wallerstein. Hablan de diferentes ideologías. Porque lo ven de diferentes maneras. Es como aquel que confunde lo político con lo partidario. Y dice, yo no hago política. Sí, vos haces política, pero vos la palabra política tiene dos significados. Lo partidario y lo que tiene que ver con el acto político de la relación de poder. Entonces, para las mismas palabras hay diferentes interpretaciones, sí. Y eso es difícil, y hay que trabajar esas. Y hay que sintonizar la definición de la palabra que a nosotros nos conviene. Es una sintonía. Hay que buscar esa definición. Por eso yo te puse en las definiciones de palabras, hubo acepciones que yo no las puse acá. Algunas de estas no están. ¿Ves? 1, 2, 5. Porque está la 3 y la 4 que yo no las puse. Porque eran definiciones de entender que para mí me parecía que no correspondían a lo que yo quería. Quizá esto responde un poco, ¿no? Lo que me está diciendo, ¿o no? Sí, sí. Bueno. Sí, exactamente. Entonces, aplica conocimientos previos. Es el clásico. ¿Y esto con qué se come? ¿No? Uy, esto que mongo, no sé, qué sé yo. Bueno, y uno empieza a decir, uy, pero mira que yo estaba cursando, cuando cursaba en 4º año del secundario, yo tenía un profesor que nos dijo una vez, bueno, ahí está, el conocimiento previo viene por ese lado. ¿Qué es lo que yo sé antes de ponerme a leer? Y resuelvo dificultades para entender. Esa resolución es, esto mejor me hago un cuadrito, mejor me hago un cuadro sinóptico. Bueno, mira, cuando tenga tiempo voy a buscar herramientas mías o de otros, o pregunto, ¿no? Voy a preguntar al profesor, voy a resolver la dificultad. En lugar de hacerla yo, voy a hacer más fácil y voy a preguntar al profesor. Dígame, profesor, ¿por qué Althusser acá dice que tal y tal cosa? Y el profesor le va a decir, búscalo vos. ¿Por qué? Porque tenés que resolverlo vos solo. O va a decir, no, mira, yo te voy a decir ahora. Pues escuchen, cuando se corta este suma hacemos otros, porque tenemos la parte práctica. Después viene la parte práctica. Dice, inferir es buscar el significado más allá de lo literal. O sea, es meterle información a un texto. Es deducir nueva información a partir de la información dada en el texto. Inferir es encontrar eslabones ausentes en la cadena textual. De lo que ustedes tienen ahí adentro es buscar algo nuevo. Y no es fácil. Y vamos al tema de la lectura. Después. Dice, prelectura es esto con qué se come. Lectura es, me quedo calvo arrancándome los pelos porque no entiendo qué es, pero de a poquito lo voy manejando. Postlectura. Bueno, a ver, identifiquemos el núcleo. Bueno, mira, Althusser trata de cómo la ideología es un campo de ideas en las cuales las acciones de los grupos de poder se naturalizan y no se ponen en cuestión, los aparatos del Estado, bueno, no sé, el núcleo.
vos podés escribir en un parrafito de qué va el tema del Tusser, que no tiene por qué ser el resumen, pero capaz que si comparas varios, entre varios podemos trabajar un núcleo de ideas. Segundo, sintetizo, resumo y amplío el conocimiento obtenido. O sea, lo grande lo hago chiquito. Hago la síntesis. Reconstruyo el sentido global del texto. Es decir, vuelvo a tratar de ver por qué me están pidiendo esto y por qué, junto a qué otros autores. Mirá, al Tusser tenés que leerlo junto con Sartre, y lo tenés que leer junto con Lacan, y lo tenés, o sea, ponerlo en contacto con otros autores. Ponerlo en contacto. No quiere decir leer a los otros, sino decir, este está cerca de quién, ¿no? Y en todo caso ser una red de autores y cómo se comunican uno con otro, no significa leerlos a todos, pero sí decir, mira, Althusser sigue las ideas que aprendió de Koyeve sobre Hegel. Bueno, porque vos descubriste que Koyeve fue un profesor notable que le enseñó a muchos. Bueno, Althusser es discípulo de... Aplica habilidades de recepción, producir un texto, escribir una ficha, un informe, y poder hablar. Si lo que vos estás leyendo no lo podés decir, ahí hay un problema. Uno tiene que poder decir lo que está leyendo. Por eso esto es un triángulo. Está la palabra que leo, la palabra que me figuro dentro de mi mente, que es una imagen sonora, y decirlo. Y hay que hacer ese triángulo. Leer, decir y escuchar lo que uno dice. Si uno se traba en eso, entonces tiene que trabajar sobre esa trabazón y por qué. Profe, vamos a ver, sí, decime. a mí me pasa, por ejemplo, una vez que ya hago todo ese proceso y logro entender, Sí. lo sé explicar con mis palabras, pero no con técnica, no sé cómo decirlo. A la hora de responder, la elaboración es muy simple. Y a veces estoy rompiéndome la cabeza para ver cómo lo puedo responder, que me lo acepte el profesor de la manera correcta, porque no. Y mira, lo No simple sé. es lo más difícil, ¿eh? Es decir, yo creo que hay una tendencia a hacer complicadas las cosas inútilmente. Hoy estaba leyendo Claro, algo ese sobre es la mi miedo. simplicidad. Mi miedo es ponerlo muy simple y que me digan, no, esto tiene que ser más académico. ¿Quién te dijo que lo mejor es lo más complejo? El No, me resto. imagino. Todos piensan, a ver, escuchen, si No, me dicen eso, estamos en terciario, acá es otra cosa, todo esto, ¿viste? Entonces, es el yo digo, culto a la bueno, complejidad. Bueno, pero nuestra época es así. Nuestra época es una época donde se hace compleja las cosas sin necesidad. Y yo hincho para que la gente escriba fácil. O sea, si algo que esté en una carilla lo podés escribir en media, mejor. Pero hay personas que creen que necesitan escribir más para decir algo. Y eso es hacer perder tiempo a otros. Tiempo y datos, ¿no? Porque cada letra es un dato. No, hay que buscar la síntesis, es lo más difícil. Mira, si alguien te dice eso, vos decirle, mira, Albert Einstein cambió la física con un informe de 3 carillas. 3. Porque el ensayo sobre relatividad, el primero, el que presentó, no sé, creo que en 1906, tenía 3 carillas. O sea que bastaron 500 palabras y 3 carillas de una revista científica para hacer moco toda la física anterior. Si no, querés más sencillez, energía, masa por velocidad de la luz al cuadrado. 3 letras y un número, y cambian todo el sentido del universo. O sea, lo que tenemos que buscar es la síntesis, en mi opinión, y no dar tantas vueltas ni complicarnos más, porque las complicaciones hacen perder tiempo al otro. Cuanto más simple, lo que pasa es que una cosa es ser simple en la exposición y otra ser riguroso en el uso de las palabras que estás empleando, que eso es otra cosa. Pero en mi opinión, cuanto más esfuerzo pongas en hacer ese caldito, mejor vas a poder tener la comprensión de algo. Eso es una interpretación mía. No, al contrario, tiene que ser simple. Pero lo simple no quiere ser coloquial. O sea, vos no podés decir que comparás el aparato ideológico del Estado con, mira, lo comparo con un lavarropa. No, buscame algo que sea claro, académico. Académico el significa que estás equilibrio ahí. eligiendo la palabra, sí, que estás eligiendo la palabra más adecuada según ese contexto académico que estás sacando. Pero eso no implica que sea complejo. Significa que es la palabra que hay que usar ahí es pertinente. La palabra pertinente, la palabra que corresponde al contexto. Si vos estás hablando de psicología conductista, es pertinente la palabra conducta. Pero si estás hablando de psicología contemporánea, no es pertinente la palabra conducta, porque te van a sacar carpiendo. No digas conducta si tu profesor es constructivista. ¿Por qué? Porque la palabra conducta, los constructivistas no la consideran. No es parte de su campo
conceptual. Entonces no digas conducta, no digas comportamiento. No, porque y te van a tirar con todo, así que mejor no lo digas. Si querés aprobar esa materia, olvídate. Ahora, si estás haciendo una historia de la enseñanza, mira, para los psicólogos de la corriente conductista, la conducta es tal cosa. Ahí sí, ahí corresponde. Es más, sería impropio que vos le cambies el contenido a los conductistas porque estaban equivocados. No, bueno, se vienen así. Es como si hablaras del flojisto o hablas de cualquier otra cosa. Bueno, esto podemos repasarlo. Bueno, ¿no? gracias, profe, me re sirvió lo que me dijo. Tipos de lectura, porque ahora cuando corte esto vamos a seguir con esto. Tenemos una lectura que es mecánica, que es, o sea, leer tal y como, leer y tal como viene. No entiendo, la lectura mecánica sin entender. Lectura literal, me apego al texto como si estuviera leyendo el contrato de alquiler, literal. Lectura oral, hablo, pero puede ser para mí mismo, ¿eh? Aquí es transmitir, acá me equivoqué, tipeando rápido, transmitir, ahí está. Lectura silenciosa, sin mover los labios. No es murmurando, no. Silencioso es sin emitir sonido. Lectura diagonal. Es cuando uno toma un texto y lo lee cruzado. Es como una Z que uno hace con el texto. Lectura diagonal. Es para tomar contacto. Decís, me sirve, lo leo. No me sirve, no, este artículo no lo necesito. Después vamos a hacer ejercicios de lectura diagonal a ver si me sirve o no me sirve algo. Lectura reflexiva es más detenida. Ahí es cuando lees varias veces. Y lectura rápida es como la de lectura diagonal. Pero cuando vos ya tenés más claro todo y lees más rápido. Esto es al final, es como la ejercitación que viene después. Estos son tipos de lectura. Pero para ilustrar esto, yo les tengo, esta red conceptual está subida a Facebook. Yo les tengo preparado esto no va, esto. Les tengo preparadas unos ejemplos de subrayado y resaltado. En el minuto que me queda les voy a decir, si ustedes subrayan así como está, ¿ven cómo está subrayado esto? Sí, profe. ¿Qué les parece? ¿Está bien o está mal? ¿Todo continuo? Sí. Es mucho, sí, está mal. ¿Por qué? Acá Por qué esas dice, palabras. resaltando todo, nada se resalta. Si resaltando todo, nada se resalta. Subrayando todo, nada se subraya. ¿Está bien? Si subrayo todo no me sirve. Porque cada palabra, la palabra la y la palabra conocida y la palabra cada, tienen el mismo valor, por lo menos para mi ojo. Así que así no se subraya. Entonces, punto 1, ya sea utilizando el subrayado o utilizando el resaltador, estas dos maneras son incorrectas de subrayar. Yo las cruzaría, les haría así, mira, insertar, así, mira, a ver si tengo una imagen para poner, bueno, la tacharía, esta es la manera incorrecta, perdón, se me abre, tacharía, esta es la manera incorrecta de subrayar. Queda menos de un minuto, cuando corte esto vamos a continuar con este material que se los voy a subir al Facebook. Así que los despido por un ratito y en un segundito hay que esperar que se grabe la clase y después continuamos con lo que sigue. Hasta luego, entonces. Hasta luego.